Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 41ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Iniciamos hoy la segunda temporada de Lágrimas con el mismo ánimo y el mismo propósito con el que hace un año ya poníamos en marcha esta singular singladura: aportar razones y argumentos para hacer viable una aproximación a los grandes asuntos de nuestro tiempo desde presupuestos distintos a los establecidos, de modo que nuestros espectadores puedan considerar tales asuntos desde sus raíces primeras, en vez de ahogarse en la confusión en la que el rifirrafe ideológico nos pretende sumergir, poniendo trono a las causas y cadalso a las consecuencias. Y seguiremos haciéndolo en compañía de los mejores colaboradores y con la ayuda de una película que nos ayude a ilustrar el coloquio que cada semana les proponemos. Ojalá ustedes, queridos espectadores, sigan acompañándonos en nuestro esfuerzo como lo hicieron la temporada pasada. Esa será para nosotros la más alta recompensa. Estrenamos esta segunda temporada de Lágrimas en la lluvia con una aproximación a algunas de las mentiras más flagrantes y, sin embargo, mayoritariamente aceptadas de la historia. Decía Cicerón que la primera ley de la historia es no atreverse a decir nada falso. La segunda, atreverse a decir todo lo que es cierto. Y la tercera, evitar aun la sospecha de odio o de favor. Pero hasta el propio Cicerón, como luego tendremos ocasión de comprobar, faltó a estas tres reglas de oro. La misión del historiador no es ser acusador ni juez del pasado, sino esforzarse pacientemente por comprenderlo con la máxima penetración y amplitud, para delinear un cuadro histórico lo más fiel posible a la verdad de los hechos. Para ello debe aplicar escrupulosamente a sus investigaciones todos los instrumentos disponibles de la metodología histórica, pero también una ética científica que esté presidida por el amor insobornable a la verdad. Tal ética exige que el historiador no aplique al pasado criterios y valores propios de nuestro tiempo. Exige que el historiador se esfuerce por remontarse al contexto sociocultural de la época que pretende alumbrar para comprender lo que sucedió a la luz de las motivaciones y circunstancias propias del período analizado. Y exige, en fin, que el historiador no actúe al servicio de construcciones ideológicas que tratan de modelar a su conveniencia el pasado. El problema empieza cuando tales construcciones ideológicas se convierten en una forma de fe, llámese liberalismo, marxismo, democracia, progreso o como se quiera. E inevitablemente, cuando la historia se convierte en instrumento de la religión del hombre que aspira a ser Dios, el enemigo a batir termina siendo siempre la religión del Dios hecho hombre, esto es, el cristianismo. Y en su afán por denigrar esa religión, el mal historiador no vacilará en decir falsedades, en ocultar certezas y en dejarse arrastrar por el odio o el favor. La leyenda negra que envuelve muchos episodios de la historia española, a la que ya dedicamos un programa en Lágrimas en la lluvia, es quizá el ejemplo paradigmático de esta forma de manipulación histórica. Pero son muchas las mentiras de la historia que, apañadas por historiadores sin escrúpulos, que no servían a la verdad, sino a sórdidos intereses ideológicos, se han incorporado al acervo popular, determinando una visión del pasado que favorece la ingeniería social. Y tales manipulaciones han arraigado tanto en el inconsciente colectivo que desmentirlas se ha convertido en una arriesgada, casi suicida forma de heroísmo. Algunas de esas manipulaciones trataremos de denunciarlas hoy en compañía de Luis Alberto de Cuenca, Andrés Gambra, Javier Paredes y Pablo Hispán. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Arrancamos esta segunda temporada invitándoles a que se queden con nosotros para ver un film que para muchos es la obra más redonda de John Ford. Nos referimos a El hombre que mató a Liberty Balance, cinta estrenada en 1962 y el penúltimo western que dirigió el maestro.
La historia de esta melancólica balada se inspiró en la obra de la escritora Dorothy Johnson, que adaptaron magistralmente para la gran pantalla James Warner Bella y Willis Goldberg. Mucho tiene que ver con el halo de nostalgia que desprende todo el film, el entendimiento entre el alma de Ford y la captación formal de la misma que supieron trasladar al espectador el director de fotografía William H. Clothier y el compositor Cyril Mockridge. Esta es la tercera película que emitimos de John Ford en Lágrimas en la lluvia, y para quienes no nos hayan visto anteriormente, haremos hincapié en el peculiarísimo modo de trabajar de este director que convertía a sus colaboradores en una suerte de familia. De ahí que Ford decidiera contar por última vez con su actor fetiche, el intérprete que mejor se adaptó a las insaciables exigencias del director a lo largo de algo más de 2 décadas. Se trata, por supuesto, del duque John Wayne, que en esta ocasión se mete en la piel del viril, respetado y honrado ganadero Tom Doniphan. Comparten protagonismo con Wayne James Stewart en el papel del senador y abogado Ramson Stoddard, Vera Miles como su esposa Hayley y Lee Marvin, que encarnará al forajido Liberty Balance. Secundarios de excepción realzan el excelente trabajo interpretativo de los protagonistas. Por ello, no podemos dejar de mencionar a Woody Strode como el fiel ayudante de Doniphan, Edmond O'Brien, Andy Devine, John Carradine o Lee Van Cleef. En atención a quienes no hayan visto todavía esta joya del séptimo arte, no desvelaremos su trama, pero sí apuntaremos que Ford revisa en esta obra de madurez el género que él mismo llegó a caracterizar, elaborando una obra intimísima e intimista, muy alejada de los espacios abiertos de Monument Valley que lo hicieron famoso, en la que comenzamos a percibir que las pistolas van dejando de ser la ley imperante en el oeste y cómo la leyenda, tan injusta con los héroes en la sombra, se sobrepone con frecuencia a la verdad histórica de los hechos. Si la leyenda es mejor que la verdad, escribamos la leyenda, le dice el periodista al senador Stoddard cuando descubre que el hecho heroico que desencadenó su fulgurante carrera política no fue exactamente como se recuerda. Como ocurre en otras grandes obras suyas, John Ford mantiene en El hombre que mató a Liberty Balance una posición ambivalente. Por una parte, parece decirnos que si la comunidad se beneficia del sacrificio de alguien, entonces la leyenda debe prevalecer sobre la verdad. Pero al mismo tiempo, al pintar al idealista Stoddard convertido en un político charlatán y a su esposa Hayley, añorante del recio Tom Doniphan, que le regalaba flores de cactus, nos ofrece el envés devastador y sombrío de las leyendas que crecen sobre el cadáver podrido de una mentira. El hombre que mató a Liberty Balance fue la última obra maestra de Ford, convertido para entonces en un anciano gruñón y achacoso. El tono nostálgico de la película se corresponde en buena medida con el tono anímico de su director, que en películas anteriores se había dedicado a retratar personajes que habían ascendido a la categoría de mitos y que aquí se dedica más bien a deconstruir esos mitos, entonando una elegía en torno a la figura de Doniphan, que es el tipo de hombre necesario para dominar las tierras salvajes, pero también el tipo de hombre que acaba siendo expulsado de la civilización que él mismo ha ayudado a crear. Como ocurre en muchas otras películas de Ford, el hombre que mató a Liberty Balance reflexiona sobre la necesidad de sacrificar la voluntad personal por el bien de la comunidad. Pero se atreve a preguntar, mediante una hermosísima y melancólica secuencia final, si el sacrificio personal no es a veces un precio excesivo e injusto. Ford exigió a los productores de la película rodar en blanco y negro, pues deseaba hacer un western de interiores, en una época en la que rodar en color era casi obligatorio. Y como casi siempre, logró salirse con la suya. El hombre que mató a Liberty Balance se beneficia de la elección añadiendo complejidad e intimismo a un western crepuscular que, en contraste con grandiosas sinfonías como Fort Apache, que ya proyectamos aquí, o Centauros del Desierto, conviene verla como si de una serena y delicada pieza de cámara se tratase. Que ustedes la disfruten.
La carrera política del senador Stoddart nunca hubiese sido la misma sin la ayuda secreta del recio Tom Doniphan. Y la trayectoria de Lágrimas en la lluvia tampoco sería la misma sin la ayuda de nuestros espectadores que nos ayudan a mejorar cada semana. Solo que nosotros no deseamos que esa ayuda sea secreta, sino que queremos proclamarla a los cuatro vientos. Por eso seguimos pidiéndoles que nos hagan llegar sus propuestas y sugerencias a la dirección de correo electrónico que hemos dispuesto a tal efecto. Hemos recibido muchos mensajes durante este mes de agosto, Cárcava. Nuestros espectadores, la verdad, Juan Manuel, es que no nos han dejado ni tan siquiera en vacaciones, no nos han abandonado. Hemos recibido correos como el de José Juncosa, a quien le gustaría que dedicásemos un programa a los crímenes y masacres del comunismo. José Manuel López nos propone abordar el tema de la existencia del infierno y del demonio y nos pregunta si su existencia es contraria a un Dios que es amor y misericordia. Por otro lado, Antoni Torras nos envía un correo repleto de sugerencias temáticas para ediciones venideras de Lágrimas en la lluvia, entre las que se encuentran temas tan apasionantes y diversos como el de los misioneros, para el que don Antoni sugiere la emisión de Historia de una monja, el de las nuevas tecnologías como aliadas o enemigas del hombre, y nos invita a desvelar la falacia histórica en que se basan los nacionalismos catalán y vasco. Por otro lado, Amparo Martínez Blanco nos sugiere que dediquemos un programa a la transición. Como ves, Juan Manuel, nuestros amigos con mentes preclaras han cantado bingo, porque creo yo que sus propuestas van a ser escuchadas. En fin, con energías renovadas esperamos recibir en tropel sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Ahí estaremos, María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a recolectar todas esas sugerencias y hacerlas realidad. Muchos de los temas que ustedes nos han propuesto durante este mes de agosto, estamos trabajando en ellos y les aseguro que en las próximas semanas o meses iremos dando salida a muchas de estas peticiones. Ya el programa de nuestra próxima semana trataremos de cumplir con la petición de uno de nuestros espectadores, como luego tendrán ocasión de descubrir. Pero no se corten, por favor, y propónganos asuntos para esta segunda temporada de Lágrimas en la lluvia, que empezamos hoy con renovados bríos, como decíamos, con la misma ilusión, la ilusión intacta, María Cárcava y yo mismo, cada vez más unidos en este programa y en la vida. Estamos dispuestos a dejar lo mejor de nosotros mismos aquí. Como estoy seguro que lo están también nuestros invitados de esta tarde. De nuevo contamos con un cuarteto de ases para denunciar algunas de las mentiras más significativas de la historia. Paso a presentárselos. Está con nosotros un veterano ya en este programa, Luis Alberto de Cuenca. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. Miembro de número de la Real Academia de la Historia, ha obtenido el Premio Nacional de Traducción y el Premio de la Crítica. Considerado uno de los mayores poetas de su generación, entre sus poemarios merecen destacarse La caja de plata, El hacha y la rosa, Sin miedo ni esperanza o el más reciente, El reino blanco. De su amor por la historia son muestras sus ensayos, reunidos en volúmenes como Necesidad del mito o El héroe y sus máscaras. Muy buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes, Juan Manuel. Encantado siempre de estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros estrenando esta segunda temporada de Lágrimas en la lluvia, y gracias también a otro veterano de este programa que ya hacía cierto tiempo que no visitaba el plató de Lágrimas en la lluvia. Me refiero a Andrés Gámbara. Es profesor titular de Historia del Derecho y secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido también durante años catedrático de Historia de Enseñanza Media. Especialista en historia medieval, es autor del imprescindible estudio Alfonso VI, Cancillería, Curia e Imperio, así como de algunos estudios más generales sobre historia de España o historia del arte. Muy buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias. Juan Manuel y María, muchas gracias por invitarme a este programa una vez más. Por regresar a Lágrimas. Muchísimas gracias. Está con nosotros también otro historiador muy querido de este programa, uno de nuestros historiadores de cabecera, Javier Paredes. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá, director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal, publicadas por la editorial Ariel. En la actualidad dirige la editorial Homo Legens. Compagina
su tarea universitaria con colaboraciones en medios de comunicación, entre los que cabe destacar Radio Intereconomía y el semanario Alba. Una de sus primeras obras, que luego tendremos ocasión de comentar, es esta que tengo entre mis manos. Pascual Madoz, Libertad y Progreso en la monarquía isabelina, que si no me equivoco es una adaptación de tu tesis de doctorado. Muchas gracias por estar aquí. A este programa del que cada vez tengo más y mejores noticias. Bueno, ojalá sean buenos augurios. En los veraneos uno sale de Madrid y resulta que se le ve a usted en muchos sitios. Bueno, oye, nos preciamos de tener unos seguidores, no sé si muy numerosos, pero desde luego muy fieles y comprometidos con el programa. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Y por último, está con nosotros también alguien a quien ustedes recordarán de aquel estupendo programa, bueno, sobre todo estupendo en lo que a sus intervenciones se refiere, que dedicamos a los católicos y el nazismo. Me refiero a Pablo Hispán. Es doctor de Historia por la Universidad de Navarra y ha trabajado en el Departamento de Políticas Económicas y Sociales de Naciones Unidas en Nueva York. En la actualidad es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Autor de La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969, su actual investigación está centrada en el papel de los católicos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas tardes, querido Pablo. Muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que esta maravillosa película de John Ford que hemos visto pues merece un mínimo comentario, sobre todo porque bueno, propone reflexiones interesantes para los asuntos que a continuación vamos a pasar a estudiar. Luis Alberto, ¿qué te parece El hombre que mató a Liberty Balance? Pues me parece una de las 10 o 15 mejores películas de todos los tiempos. Eso ya vaya sí, hasta ese extremo. De por sí y de base, ¿no? Me parece una película extraordinaria. Quizá sea, junto con Ford Apache, mi película de Ford favorita. Digamos que yo prefiero todavía a Hawks que a Ford, un poquito más, porque el manierismo me gusta algo más que el clasicismo puro, pero realmente Ford es el cine, ¿eh? El lenguaje cinematográfico nace con Griffith, se desarrolla con Ford, y realmente es con Ford como adquiere ya su plenitud de discurso. Y aquí en El hombre que mató a Liberty Balance, que tú has comentado muy bien, Juan Manuel, que él quiso hacerla en blanco y negro, yo creo que aquí está explicitado todo ese mundo interior de Ford, toda esa robustez moral que ofrece su pensamiento. Y la verdad es que el personaje de Tom Doniphan me parece uno de los personajes más formidables, que en el fondo siempre hace el mismo personaje, John Wayne, pero aquí yo creo que está quinta esenciado, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir entre 4 o 5 personajes más importantes de la historia del cine, yo elegiría uno de ellos sin dudar a Tom Doniphan, John Wayne. Tienes razón que John Wayne de alguna manera casi siempre hacía el mismo papel en las películas de John Ford. Hombre, de forma muy evidente, el Ethan de Centauros del Desierto y este Doniphan de El hombre que mató a Liberty Balance son personajes muy similares, y ambos personajes que en un momento dado pues se quedan fuera de la historia, ¿no? Como que después de haber contribuido con su sacrificio al bien de quienes le rodean, pues son apartados, ¿no? Pero es muy interesante también, nuestros espectadores recordarán Ford Apache, la mencionaba Luis Alberto de Cuenca, la emitimos aquí, creo que fue en el mes de mayo o junio, ¿no es así, Sí, María? de acuerdo. Y en Ford Apache hay un desenlace muy similar a este. En ese caso es John Ford quien, tras la muerte de Henry Fonda, oculta los vicios de Henry Fonda, digámoslo así, las lacras morales de Henry Fonda, en bien del ejército. Claro. Aquí vemos cómo la verdad también es ocultada por bien de la leyenda, de esa leyenda que ha encumbrado al senador Stoddard. Mucho más amargo. La ocultación de la verdad en esta película para Ford le resulta más desagradable. Sí, es más desagradable sin duda alguna. Que en Ford Apache. Es más desagradable, es más desagradable. Y además, hombre, la película, que tiene un final bellísimo, al final nos damos cuenta que James Stewart, aparte que ya no es el James Stewart, el Stoddard de la juventud, ¿no? De la cocina, sobre todo. Ya no es aquel hombre lleno de ideales, aquel hombre... Pero es que realmente no es un western esta película. O sea, el western es una excusa. Esto es una reflexión que hace Ford sobre la sociedad contemporánea, en el que aparece la comunidad política, el sentido de la democracia, la defensa de los débiles frente a los poderosos, el papel de la prensa, muchas veces patética,
pero en el fondo necesaria y heroica en ocasiones. Incluso hay una reflexión sobre los clásicos. El discurso de San Crispín, del Día de San Crispín de Shakespeare, pues lo utiliza... Sí, Enrique V. ¿Cómo? De Enrique V. De Enrique V, en clave un poco valleinclanesca, pero también aparece. Es decir, yo creo que es un decorado de cartón piedra sobre una reflexión del mundo que nos rodea, la visión que quiso dejar. Es cierto, porque, por ejemplo, Liberty Balance, en lugar de ser un outlaw típico de los westerns, podía ser un mafioso. Sí. Y podía ser perfectamente un ambiente Chicago año 30 o Nueva York año 20, ¿entiendes? O sea, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que es una reflexión muy atinada. Sí, pero en honor a la verdad, el western muchas veces tiene la visión como de que el western pues es una cosa... son películas que tratan sobre vaqueros. El western son películas... Bueno, eso es verdad también. Que tratan los grandes temas humanos con señores que van vestidos de vaqueros. Quiero decir que los grandes westerns son pues como las obras de Shakespeare. Quiero decir que... Pero Los Centauros del Desierto, por ejemplo, por citar una película que has citado tú antes, es una película que tiene que desarrollarse en un determinado medio paisajístico, etcétera, ¿no? O geográfico. Sin embargo, esta es intercambiable. Bueno, esta tiene uno de los grandes temas del western, que es el conflicto entre los ganaderos y los... Eso es verdad, sí. Que se establecen pero yo creo, es verdad que... Los que fundan las ciudades, ¿no? Sí, que ese fue un conflicto muy muy fuerte en ganaderos las nuevas y tierras. Es una película, de todas formas, que encaja muy bien con el tema de las grandes mentiras históricas. En este caso, con un planteamiento, en realidad, de fondo mucho más optimista, porque aquí los dos personajes, a fin de cuentas, son dos personajes generosos, ¿no? Que cada uno de ellos contribuye a su manera, positiva o negativa, en el desarrollo de una mentira. Las mentiras históricas a veces se construyen de forma parecida, generalmente menos generosa y menos inocente que en este caso. Hay un personaje ahí precioso en la película que es el del periodista Edmund O'Brien, ¿no? Edmund O'Brien, íntimo amigo de John Ford. Íntimo amigo de John Ford. Y que lo hace, y con el que logra generar John Ford uno de esos magníficos personajes secundarios que se comen la cámara casi, ¿no? Por lo menos a mí me ha parecido extraordinario, con ese tono shakespeariano, ¿no? Que de alguna manera pues juega con el drama de la película, la verdad, la mentira, la grandeza de los ideales políticos y el papel del periodismo, que le confiere un sentido entre dramático e irónico que me parece uno de los aspectos más artísticos de la película y mejor logrados. Quizá, Juan Manuel, el hecho de que sea una obra maestra, como lo es, hace que cada uno veamos esta película desde una óptica muy profunda y entonces a uno nos parece que es un western, a otro que no es un western, a otro que... Pero... las obras maestras hablan al corazón del hombre, de cada hombre, y cada hombre las hace suyas. A la naturaleza humana. Claro, hace una lectura. Y en esto engancha perfectamente con la historia. Es decir, claro, es que el objeto de la historia, que es el objeto de esa película, es el estudio de los actos humanos. Entonces, la historia toca a la naturaleza humana. Y en esta película se está tocando a la naturaleza humana. Una naturaleza humana que en sus puntos esenciales es invariable e igual desde Adán y Eva. Es decir, nuestros primeros padres bebían el agua por debajo de la nariz exactamente igual que nosotros. Amaban, odiaban, pecaban y eran virtuosos. Entonces, la obra maestra va ahí. Y por eso, yo que la he visto en clave de historiador, hacías tu referencia a ese final bellísimo, me parece que es cuando el tren se va, y la frase de todo es poco, más o menos, no sé cómo es la frase exacta, todo es poco para cuando le pide al revisor, todo es poco para el hombre que mató a Liberty Balance. Bueno, ¿cuál es el problema que padecemos en la historia desde hace unas cuantas décadas, por lo menos 60, 70, desde que se implanta la escuela de Anal? Pues la tergiversación de la historia. Es decir, entonces, conviene decir cosas tan elementales para aclararnos y quedan de manifiesto en esta película, en el todo es poco. Pero claro, cuando se manipula la historia, el totalitarismo es inevitable. Todo es poco para el hombre que mató a Liberty Balance. Todo es poco para el que nos saque de la crisis. Todo es poco. Renuncie usted a sus principios
para que nos saquen de esta crisis económica, porque todo es poco para el que mate al Liberty Balance, porque el Liberty Balance puede ser en cada momento, y por eso el historiador conviene que en este momento, y con esto ya no me enrollo más, diga cuál es el fin de la historia. Oiga, el fin de la historia no es el engrandecimiento del Estado. Ni tampoco, como decía un viejo maestro de Pablo, al que yo conocí, el fortalecimiento del sindicato. Ni siquiera el fin de la historia es la unidad del partido. El fin de la historia es que el hombre sea plenamente hombre, que vuelva a Dios, que sea santo. Ese es el fin de la historia. Y entonces lo que hay que hacer con el Estado, con el partido y con el sindicato y con la empresa y con la cátedra y con lo que usted quiera, si no sirve a eso, es modificarlo o destruirlo. O sea, no al revés. Y lo que estamos haciendo ahora es al revés. Seguimos diciendo que todo es poco para el hombre que mató a Liberty Balance. Es decir, a esa mentira histórica que ha encumbrado a ese político y que al final resulta que tampoco ha matado a Liberty Balance. Sí, sacrificamos al hombre, digamos, para tratar de robustecer el Estado, el sindicato o cualquier otro instrumento. Sobre esta película lo que es muy interesante es asistimos en vivo y en directo a la gestación de una leyenda falsa. Probablemente muchas de las leyendas que comparten los pueblos y que tienen un mismo espíritu popular, como decían los románticos alemanes, son también falsas. ¿Qué más da? Pero de alguna manera es increíble hasta qué punto Ford se sitúa justamente en el nacimiento de una determinada leyenda absolutamente apócrifa, ¿no? Y Pues sobre esas falsedades de la historia vamos a hablar hoy, sobre algunas de esas falsedades de la historia. Vamos a tratar de poner un poco de luz, vamos a intentar arrojar un poco de luz y descubrir quiénes fueron los verdaderos héroes y los verdaderos villanos de la historia. María Cárcava nos introduce en el primero de los asuntos que vamos a tratar hoy, que es el de la conjura de Catilina. Habrán oído ustedes hablar con frecuencia de ella, sobre todo si han leído a Cicerón o a Salustio. María Cárcava nos dice quién fue Catilina. Lucio Sergio Catilina ha pasado a formar parte de la historia universal como uno de sus personajes más controvertidos y execrados. De sangre patricia y con carrera como político romano, Catilina llegó a suceder como cuestor a su admirado Lucio Sila y ejerció como pretor e incluso como propretor de la provincia de África. Tras varias acusaciones en su contra, le fue denegada la posibilidad de aspirar al consulado justamente cuando su rival, el gran orador Marco Tulio Cicerón, accedía a la magistratura. Catilina, según nos cuentan sus rivales, se conjuró entonces para desestabilizar los cimientos temblorosos de la República. Pero la conjura fue denunciada por Cicerón en aquel célebre discurso que comienza así: ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Posteriormente, y en un segundo discurso, Cicerón presentaría pruebas de la conspiración de Catilina de tal modo que tanto él como sus partidarios fueron declarados enemigos y condenados a muerte. En el año 62 a.C., los conjurados con Catilina a la cabeza morían presentando batalla en las llanuras de Pistoia, en la región de Umbria. Curiosamente, sus mayores acusadores, Cicerón y Cayo Salustio Crispo, se han erigido a lo largo del tiempo como las fuentes de información más consultadas al respecto. Nosotros ahora preguntamos a Luis Alberto de Cuenca, ¿quién era realmente Catilina? ¿Un tirano sin escrúpulos, empujado por una ansia de poder ilimitada, o más bien un revolucionario que pretendía cambiar un sistema de gobierno que le parecía corrupto? Luis Alberto. Luis Alberto, tú tienes la palabra. Es siempre complicado todo esto porque de repente hablar de las mentiras históricas supone que vamos aquí a dictaminar acerca de cuál es la verdad. La verdad se complace en ocultarse, decía Heráclito. Es muy complicado llegar a saber quién fue Catilina, ¿no? Porque, claro, entre otras cosas, las fuentes que tenemos son muy adversas a él. Pero también se puede escarbar en la política de su momento y llegar a la conclusión de que Catilina no era ni mucho menos el monstruo que pretendía Salustio que fue, que además tiene una descripción de él terrible, que poco más o menos casi sacrificaba a niños, o sin casi, y el destructor de la República que promovía Cicerón en sus Catilinarias. No fue ninguna de esas cosas. Fue en su juventud un partidario ferviente de Sila, que como sabemos
fue el vencedor de una pugna que enfrentó al partido aristocrático y al democrático, ganando en esa pugna el aristocrático y produciendo a partir de la victoria una serie de medidas muy severas contra sus adversarios políticos, las famosas proscripciones silanas, que consistieron en prácticamente requisar las fortunas de cuantos se oponían a ellos y repartirlas entre sus partidarios. Probablemente Catilina estuvo entre los beneficiados de esas proscripciones silanas, pero evidentemente el hombre evoluciona y Catilina también. Pompeyo empieza a llevar a la República a un callejón sin salida que solo podía tener un final más o menos apocalíptico. Y sin embargo, la corriente, diríamos, democrática iba por otro lado. Una corriente democrática que he hecho mal quizá en tildarla de ese apellido, porque era más bien populista que democrática. Entre otras cosas, a Catilina lo reivindican mucho los fascismos del siglo XX, ¿no? Quiero decir, los socialismos nacionalistas, no los socialismos no nacionalistas. De modo que aquí tengo una novela que le voy a regalar a mi amigo Juan Manuel de Prada después, porque tengo 2 ejemplares, hay que decirlo todo, que es Catilina, una ficha política de Ángel María Pascual, un navarro que murió a los 36 años, antes de tiempo, en el año 48, un falangista navarro extraordinario, escritor, y que tiene una maravillosa novela sobre Catilina en la que hace un canto verdaderamente exacerbado en honor del prócer Catilina, al que asocia siempre con una idea de revolución, pero una idea de revolución mussoliniana, diríamos, en cierto modo. Yo no te puedo regalar el libro que tengo entre mis manos, porque solamente tengo un ejemplar. No, pero vas a conseguirme otro, Pero ¿no? es un libro muy recomendable. Es un libro de un escritor argentino, Ernesto Palacio. Se titula así, Catilina, una revolución contra la plutocracia en Roma. Hombre, ciertamente hay muchas cosas sobre Catilina que no podemos saber. En cambio, sí podemos saber que sus detractores, en especial Salustio y Cicerón, dicen mentiras sobre él, ¿no? Es decir, esos crímenes que le atribuyen son absolutamente tan ridículos, execrables, tan repulsivos, que es imposible que Catilina hubiese logrado, como el propio Cicerón reconoce en uno de sus discursos, el apoyo de la mejor juventud de Roma. Es decir, es que Cicerón era amigo de Catilina antes. Sí, lo apoyó sí. Cuando los partidarios de Sila pasaron por el juzgado, diríamos, Cicerón apoyó a Catilina. Pero luego, cuando se opuso a él en el consulado, 2 veces optó al consulado Catilina, las dos sin éxito. La segunda fue derrotado por Cicerón. Y ahí fue cuando Cicerón ya le dio stop a partir de ese momento. Pero es curioso cómo, por ejemplo, hay alguna medida que sí sabemos fehacientemente que apoyó Catilina y que es muy importante, es el fin del encarcelamiento por deudas. Las famosas tabulae novae, que significaba que se hicieran absoluta borrón y cuenta nueva al respecto de los encarcelados por deudas, y que las deudas, eso es muy moderno, no encarcelar a la gente por deudas, esto realmente es casi del siglo XIX prácticamente. En este libro que comentaba de Ernesto Palacio, la tesis que se sostiene es que Catilina, que representaba esa aristocracia troyana, es decir, los que tenían línea directa con los fundadores de Roma. Catilina era descendiente de un amigo de Eneas. Esta aristocracia que había sido apartada por una plutocracia corrupta, que era la plutocracia de Roma, de la capital, digamos así, que habían desarrollado, digamos, unos lazos, unas redes clientelares, podríamos decir hoy, ¿no? Que tenían a la gente satisfecha, es decir, tenían a la gente subvencionada, digamos, a los urbanitas, sobre todo a los urbanitas, a los habitantes de la urbs. Y entonces surge entre la aristocracia rural, digámoslo así, ¿no?, un deseo de volver a las viejas virtudes romanas, a las viejas virtudes republicanas, y aplastar a esta plutocracia que se está enriqueciendo, que está chupando la burguesía, como si dijéramos, en cierto... Sí, pero una burguesía que al mismo tiempo alimenta a la plebe, digámoslo así, echándole carnazas, ¿no? Carnazas de todo tipo, ¿no? Y entonces Ernesto Palacio, y sospecho que también Pascual, lo que reivindican su figura precisamente es la de un revolucionario, no en el sentido de romper con un orden, sino un revolucionario que quiere restaurar el orden de las viejas virtudes republicanas y acabar con toda... Por ejemplo, cuando le proponen que se apoye en rebeliones de esclavos tipo, por ejemplo, la de Espartaco, él dice rotundamente que no.
no quiere tampoco, diríamos, hacer demagogia a cuenta de su revolución. Entonces, para él los esclavos siguen manteniendo el orden que debe mantener una sociedad arcaica. Entonces eso es curioso, ¿no? Era un populista, pero sin esclavos, ¿no? Él representa una línea que va a estar viva a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, es decir, desde el momento en el que se produce la gran expansión sobre la cuenca mediterránea y se transforma la configuración social de aquella primitiva república de ciudadanos, esa reivindicación de un retorno hacia aquella pureza primitiva es el espíritu que animará, por ejemplo, pues al propio Catón, ¿no? Es decir, Catón, esta negativa a los catones. Es prácticamente contemporáneo, uno de suyo, ellos, exacto. o por ejemplo a Lucano. A Lucano, después, y que llegará luego a Séneca, y que llegará luego también a la política, por lo menos a las reclamaciones, a veces muchas de ellas idealistas y manipuladoras de los emperadores romanos posteriores. Es decir, en realidad hasta el final del imperio, esa línea interpretativa o reivindicativa, más o menos ilusoria ya a medida que pasa el tiempo, de una Arcadia perdida, donde las virtudes del ciudadano eran verdaderamente la médula del ejército, ¿no? y del sentido patriótico, pues es algo que va a estar vivo y que forma parte de una pugna que se desarrolla en aquellos momentos. Es decir, aquellos que querían y quienes no querían la expansión militar y económica del imperio, porque entendían precisamente que con ello iba a producirse una mutación a la larga pues funesta para las virtudes y el carácter primitivo de la República. Pablo. La crisis de Catilina da la sensación de que es una de las muchas crisis que aquejaron el final de la República. Claro. Es decir, lo que yo creo que hace curioso y significativo el personaje de Catilina es que son sus enemigos quienes escriben la historia. Entonces, es el al drama... contrario que con César. Exactamente. Sí. Es el drama de quién escribe la historia. O sea, si es uno mismo o sus amigos o su entorno quien lo hace o son los enemigos. Es decir, es que... Sabes que en el caso de César, por ejemplo, que era amigo de Catilina y que, como comentábamos fuera de estuvo micrófono, a punto de... con Juan Manuel estuvo a punto de participar en la conspiración, pero luego no era la ocasión adecuada, entonces César era listo y por ahí pues entró en la puerta grande de la historia. Pero lo curioso es que, por ejemplo, César no solo no escribieron su historia a sus enemigos, como por ejemplo Cicerón, a quien él manda matar, Marco Antonio, al morir César, lo manda matar, pero es curioso cómo César mismo es el que escribe su propia historia, imagínate cómo queda él, si además habla en tercera persona y todo, ¿no? Y dijo César, y claro, queda bárbaro siempre. Casi también como Churchill. Como Churchill, claro. Sí, como Churchill también. Es de o de Gaulle. O de Gaulle. No fue solo esto el personaje al que le ocurrió, sino a muchos en el mundo romano esa circunstancia, es decir, que se ha heredado de ellos una imagen muy sombría. Es el caso, por ejemplo, de los propios cartagineses. Cartago es una civilización, el propio Aníbal, toda esta gente de la que se ha conservado una visión lóbrega. Y nos han vendido una visión de asesinos de niños solos. Asesinos de niños también, efectivamente. Bueno, sacrificaban a Moloch, ¿eh? Sacrificaban a Moloch. Pero en época de Aníbal ya no. En época de Aníbal probablemente no. Y además Aníbal era un imitador de Alejandro. Es complejo. No se trata de, ni pretendo aquí, Dios me libre, de hacer una reivindicación de los cartagineses, pero sí es verdad que la historia... Permitimos que la hagas en un próximo programa. Pero sí es verdad que le pasó lo mismo que a Catilina, es decir, que les pasó, su imagen ha sido la transmitida por unos historiadores romanos. Incluso a Nerón. El enorme favor que Cicerón le hace a Catilina es haber dicho, como habéis comentado aquí, algunas mentiras. Porque claro, si dice algunas mentiras, podemos sospechar que todo lo que dice es mentira. Claro, o sea que sí, sobre todo realmente Salustio, por parte de Cicerón es poco inteligente. Bueno, Cicerón lo que pasa es que era un hombre al servicio de las oligarquías, digámoslo así. Era un hombre del sistema. Era un hombre del sistema. Es decir, al final... Cicerón lo que hace es defender los intereses de esa plutocracia que está instalada, ¿no? También en este libro de Ernesto Palacio hay un capítulo interesantísimo, muy dedicado a los males que para la República, que para el Estado, que para la sociedad es el aplastamiento de la juventud. Catilina, sobre todo, sus seguidores eran jóvenes. Eran jóvenes que estaban descontentos con esa plutocracia que lo gobernaba todo, que tenía los puestos de poder, que tenía el dinero, que tenía las influencias sociales, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, mientras yo leía ese capítulo, pienso que la sociedad actual tiene cierto parecido con esta... Es decir, la sociedad actual es muy curioso porque exalta a la juventud, la exalta de forma
digámoslo así, ornamental, pero luego la dura realidad es que las generaciones jóvenes no tienen acceso ni a las instancias de poder, ni a las instancias de influencia social, ni a los círculos culturales verdaderamente influyentes, y eso genera desasosiego, indignación, como estamos viendo, aunque luego toda esa indignación naturalmente se manipule desde otro punto. La manipulan los populistas, el Partido Populista, digámoslo así, ¿no? Contra el que también Catilina se alzaba, porque veía que de alguna manera los intereses de esa oligarquía o de esa plutocracia, en el fondo, de forma extraña pero subterráneamente conectada, eran también los intereses del populismo. Y eso lo estamos viendo hoy, ¿no? Hay páginas en este libro demoledoras que parece que están hablando de la España de principios del siglo XXI. Estoy pensando que a lo mejor el propio Ángel María Pascual pudo conocer la primera edición de ese libro. Sí, porque este libro es del año 35. No lo cita en bibliografía, pero lo pudo conocer. Pudiera ser, pudiera ser. En fin, dejamos aquí a Catilina y después de la publicidad hablaremos de un tema que seguro que les interesará a todos nuestros espectadores, la Inquisición española. Vamos, en efecto, a hablar de la Inquisición, uno de los bomboncitos de la leyenda negra, una de las alusiones recurrentes entre quienes desean denigrar a la Iglesia Católica o desean denigrar la historia de España. Sobre la Inquisición ha editado un libro la editorial Homolegues, dirigida por Javier Paredes, titulado Inquisición y confianza, escrito por José Carlos Martín de la Hoz, a quien nuestros espectadores recordarán porque participó en el programa que dedicamos al Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan. José Carlos Martín de la Hoz en este libro prueba a desmentir algunos de los tópicos y falsificaciones en torno a la Inquisición, y más concretamente la Inquisición española. María Cárcava nos introduce en el asunto. La organización de la Inquisición medieval europea fue el resultado de un larguísimo proceso que comenzó con Lucio III, continuó durante el pontificado de Inocencio III y alcanzó su perfeccionamiento gracias a Gregorio IX, quien a través de 3 diferentes bulas la dotó de estructura. La Inquisición o Santo Oficio fue, al igual que la mayor parte de las instituciones de la Edad Media, un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad ante la propagación de doctrinas heréticas. En el caso de nuestro país, los reyes católicos apostaron por la unidad religiosa como cimiento de la unidad territorial, como ocurría en el resto de naciones europeas. El 1 de noviembre de 1478 obtuvieron del Papa Sixto IV una bula que les autorizaba a establecer el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el fin de proteger la fe mediante la persecución de falsos conversos que, siendo nominalmente cristianos, practicaban en secreto otros ritos. La labor de la Inquisición se prolongó en el tiempo durante 3 siglos y medio, en los que para algunos se escribió las páginas más negras y ominosas de nuestra historia. Una historia repleta de abusos de poder, extralimitaciones, represión, torturas, tormentos, difamaciones y brujerías a fuego lento. Pero recordemos de nuevo la frase que decían los periodistas al senador Stoddard en El hombre que mató a Liberty Balance. Si la leyenda es mejor que la verdad, escribamos la leyenda. Andrés Gambra, ¿qué es realidad y qué leyenda en torno a la Inquisición? Gracias, María. Efectivamente, la Inquisición española es una de las piezas clave de la llamada leyenda negra antiespañola, que constituye efectivamente en su conjunto una de las estructuras históricas de mentira más importantes que hayan existido en la historia de la historia o de la historiografía. La leyenda negra de ella, dijo Pierre Chonu, que era un arma cínica en una guerra psicológica. Efectivamente, el Imperio Español ha alcanzado a comienzos del siglo XVI su mejor momento. Está en trance de expansión, tiene que defenderse y actuar en numerosos frentes
y, entre otras cosas, está muy importante, se está defendiendo el catolicismo frente al protestantismo. En ese momento se va a desencadenar una tremenda ofensiva, que efectivamente será una ofensiva publicista de carácter psicológico tendente a desacreditar a España. Y en ese deseo se recurrirá a argumentos que, como dice Chonu, son cínicos, porque se le va a imputar a España responsabilidades o actuaciones de las que precisamente su modo de plantear las cosas, el español, había sido mucho más razonable, legítimo y justo que el que practicaban aquellos que se estaban convirtiendo en sus decididos detractores, ya fueran holandeses, franceses o ingleses. En el contexto de esa leyenda negra, la Inquisición va a ser uno de los temas más importantes y que va a obtener un mayor éxito, sin duda. Se inició muy tempranamente. Hay algún español que interviene en la formación de este mito, concretamente un personaje poco conocido, pero que tuvo un significado nada desdeñable, que se llamó Reinaldo González Montes o Montano, que efectivamente elaboró un alegato de denuncia contra la Inquisición, acumulando contra ella una enorme cantidad de falsedades y exageraciones. En realidad era el caso de un hereje español que había colaborado con la Inquisición y decidió exiliarse y se convirtió en un mercenario al servicio de Guillermo de Orange. A partir de ese momento, claro, ahí encontraron un filón muy importante los enemigos de España, Richelieu, entre otros, lo mismo que Guillermo de Orange. Los monarcas ingleses subvencionaron a escritores e historiadores que durante una larga etapa acumularon una serie interminable de dicterios en contra de España y de la Inquisición. La Inquisición habría destruido, pues no sé, a casi todos los creyentes, si nos descuidamos, honrados que hubiera en España, y había hecho tabla rasa de la cultura española, transformándola en un montón de cenizas. Se trata de una fase en la que la leyenda negra se mueve por cauces absolutamente ahistóricos. No tienes ni siquiera una pretensión objetiva o metódica de historicidad, sino que es simplemente una acumulación de dicterios y no mucho más. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, es Guillermo de Orange, ¿no?, que promueve la edición de opúsculos, como de la panfletos, América de libelos. de Brie, o el libro famoso aquel con todas las torturas, que es uno de los Claro, y ahí se publican una serie de grabados, por ejemplo, que eso ya ha pasado a formar parte del imaginario colectivo, ¿no? Del imaginario, efectivamente. Hay una serie de grabados publicados en Francia sobre ese tema que van a tener un gran éxito. Esta tendencia difamatoria pura y simple culmina tal vez en Voltaire. Voltaire, en su consideración sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, pues dedica una serie de páginas muy bien escritas, como es lo propio de Voltaire, inteligentes, en la que hace un retrato verdaderamente devastador de la Inquisición española, y con un objetivo muy claro, que él explicita su aversión a la Iglesia Católica. Es decir, fue el catolicismo, la Iglesia Católica, la que puso la crueldad en este proceso, no tanto las instituciones de gobierno, porque la Inquisición es una institución en la que actúan conjuntamente las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, y no es legítimo pretender, como a veces se ha hecho, por ejemplo lo hizo Joseph de Maistre, me acuerdo, en un escrito interesante, que son unas cartas que dirigía a un gentilhombre ruso, se titulaba así, sobre la Inquisición española, en la que le echa culpa a las autoridades civiles, y dice que lo que la Inquisición tuvo de crueldad es imputable a las autoridades, al gobierno español. De Maistre, un escritor católico, le interesaba, diríamos, claro, venía desviar a afirmar, la responsabilidad. Venía a afirmar, en cambio, que lo que tuvo de misericordia y piedad, en cambio, fue obra de la Iglesia. Y eso no es verdad, porque fue las instituciones o el componente eclesiástico, la Suprema, que era una institución con un componente eclesiástico muy importante, fue el que dio la pauta general en este proceso. Es interesante señalar que el momento en el que esta polémica antiinquisitorial adquiere su dimensión histórica más ambiciosa es precisamente a finales ya del siglo XVIII, ¿verdad?, comienzos del siglo XX, en el contexto de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, y muy específicamente en la época de Cádiz, ¿no?
en torno a la Revolución Liberal Española, pudiendo observarse que a este respecto se dan la mano los liberales gaditanos y los afrancesados, que coinciden plenamente en este modo de plantear lo que fue el pasado de la historia española, los fundamentos de la leyenda negra y el tema inquisitorial, y todos ellos, unos y otros, en un bando y otro de la guerra, están de acuerdo en maltratar a esa historia española y maltratar a la Inquisición. Es entonces, perdona, sí, recordar este dato, sí, Llorente, la figura de Juan Antonio Llorente. La historia de la Inquisición de Llorente. Es, claro, es el autor de una historia crítica de la Inquisición, que va a ser una pieza en la que la polémica antiinquisitorial adquiere ya una dimensión histórica más ambiciosa. Perdona. No, quería decirte que hoy el analfabeto odierno, el analfabeto de hoy, ¿no? Tiene una serie de, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? De clichés, sí, sobre la Inquisición. O de casi como, digamos, de argumentos reflejos, ¿no? Que no son argumentos, ¿no? Que son como impromptus que le entran, ¿no? A la hora de calificar, pues, las grandes enormidades de la historia, ¿no? Y una de esas grandes enormidades siempre es la Inquisición española, ¿no? Además, la española, curiosamente, es la que mató menos. Lo decíamos antes fuera de micrófono. Pero claro, es que los tribunales de la Inquisición española eran uno de los tribunales más garantistas de la época. La historiografía posterior, que es a lo que iba, es decir, la historiografía ya reciente, superando esa fase de leyendas o las primeras elaboraciones históricas, ha puesto de relieve exactamente lo contrario de lo que esas leyendas o ese mito de la Inquisición venía a narrar. En un doble sentido. Primero, se ha puesto de relieve con gran acopio de datos, e incluso lo han hecho historiadores nada simpatizantes de España, el hecho de que el Tribunal de la Inquisición era un tribunal que funcionó con unas normas, con unos criterios de juicio, con unos principios de garantía judicial de enorme seriedad. Henry Kamen, por ejemplo. Kamen, por ejemplo, Henningsen, Tarsicio de Azcona, en fin, hay una playa de historiadores. El propio Brodel señala este hecho. El hecho de que la Inquisición española fue mucho más rigurosa en el mejor sentido de la palabra, es decir, el de rigor procesal y normativo en el modo de plantear esta cuestión, de forma y manera que los juzgados por ella o los encausados por la Inquisición gozaban de unas posibilidades de defensa judicial muy superiores a las que se daban en otros tribunales de la misma característica, sea católicos y protestantes, en el resto de Europa, donde de protección de sus bienes, mientras estaban incursos en el mundo protestante con las brujas, por ejemplo, fue mucho más severo. Hombre, Inglaterra, pensemos las persecuciones de Enrique VIII a los católicos, el tema de Isabel, de la reina Isabel. De la reina Isabel. ¿Acordáis los demonios de Lodun, por ejemplo, o lo de Dies Irae de Dreyer en Dinamarca? Incluso ha habido verdaderas masacres en el mundo protestante más que en el mundo católico. La expulsión de propias sectas protestantes de países protestantes. Es decir, Estados Unidos se forma a base de protestantes exiliados de países protestantes. Por ejemplo, lo que sorprende en el tratamiento de la Inquisición es la diferencia de tratamiento que la Inquisición tiene para unos y para otros. Concretamente, dentro de la Iglesia, el propio Juan Pablo II, reconociendo los hechos, pide perdón y reconoce las cosas que se han hecho mal y colorín colorado, ¿no? O sea, que no hay... dice, bueno, pues sí, pues se hizo esto e indudablemente obligar a la gente por la fuerza a creer en Dios, pues no parece el método adecuado. Bueno, pues naturalmente hay que tener en cuenta el tiempo en que eso se produce, las formas, y decir, oiga, pero este no es el sistema, y se acabó. Y claro, por otro lado, sorprende, ¿cómo les llamabas tú? ¿Abecedetos? No, analfabetos. Bueno, pues yo les llamo a esos abecedetos. Bueno, hay un abecedeto en Roma, ya que hemos hablado de España, que es guía turístico. Que algunos amigos míos se lo han encontrado reiteradamente, ¿no? Que enseña a los turistas que van por Roma la plaza donde se ejecutó a Galileo. E incluso dice la ventana desde donde se asomaba... A Giordano Bruno. A Giordano Bruno, ¿no? No, a Galileo, al que murió en la cama. Lo confundirá probablemente con Giordano Bruno. No, al que murió en la cama. No, pero a Galileo, que murió en la cama, en su casa. Claro. A Giordano Bruno es en la
Piazza Bueno, dei Fiori, pues hay ¿no? un guía Sí, dei actual, Fiori, sí. hay un guía actual que enseña a los turistas de Roma la plaza donde se Fue ajusticiado fue Galileo. ajusticiado, con la ventana donde el Papa se asomaba, y todos como doctrinos. Hay que ver que hay que ver que cómo se pobre llama Galileo. No, antes mencionábamos que el Tribunal de la Inquisición Española fue el tribunal más garantista de su época y también podríamos decir, sin mentir, sino diciendo realmente la verdad, que el Tribunal de la Inquisición, si comparamos el número de ejecuciones del Tribunal de la Inquisición con cualquier tribunal de jurisdicción civil que en aquel momento desarrollaba su labor en... Los estudios que se han realizado más recientemente, especialmente, bueno, también Henry Kamen ha contribuido a ello, Tarsicio de Azcona, el nórdico Henningsen, Gustav Henningsen, han puesto de relieve que precisamente se trata de unas cifras muy bajas. El número de ajusticiamientos. Cifras de pena capital, vamos. Claro, de pena capital. Y se pone de relieve que en el caso del conjunto de la monarquía española, hasta 1833, vamos, hasta la abolición de la hasta la Inquisición. abolición no, hasta el siglo XVIII, porque ya en el siglo último XVIII ya no se mataban en el a partir de autillo 1700 de Olavide, ya no que es hubo más que tres. el autillo de Olavide tres es que se el- sepa tres nada más, o autillos, sea, tres autillos. Pero en el periodo que va de 1560 a 1700, la cifra viene a oscilar en torno a los 3,5, valga decirlo así, ajusticiados al año. En toda la monarquía española, en el conjunto de la monarquía española, de América. siendo así que cualquiera de los numerosos tribunales civiles con los que tenía la corona española tenía una cifra muy superior por separado. Y solamente Que nuestros 3,5 espectadores se den cuenta que ajusticiados. cuando hablas de monarquía española estás hablando naturalmente Que llega de hasta nuestras América, posesiones nuestras en América. posesiones Era europeas, inmensa. etcétera. Ahora, una pregunta que te quería yo hacer, si me Sí. permite, Juan Manuel. Hay una cosa que a mí siempre me ha parecido desagradable de la Inquisición española en relación con otras Inquisiciones. Y es, y te pregunto a ti porque no sé si estoy bien informado, el que el denunciante pudiera ser anónimo. Esto a mí me desazona. Sí, el denunciante efectivamente... O sea, que no tuviera que dar un nombre y un apellido. Eso es complejo, pero es así. El Bueno, tú denunciante sabes que ahora se mismo man- también se pueden hacer denuncias También anónimas, ¿no? anónimas. Pues me parece fatal. No, pero... El denunciante se mantenía en el anonimato porque constó y hubo bastantes casos de venganzas por parte de los Ah, conversos. por eso es por lo que- Exactamente. por Entonces, lo claro, que- la gente se iba a abstener, porque los conversos, los judeoconversos, es decir, los falsos conversos judíos, eran muy poderosos. Y cuando hubo denuncias, se supo de varios Luego había- casos en el que había el denunciante venganzas. fue Sí, pero objeto de de todas maneras, represalias. en Y el- que se Eso recurrió nunca me lo habían explicado así. No en cambio a lo que a veces se ha dicho también, que no se les decía cuáles eran las imputaciones, lo que no es así. Se les explicaba puntualmente cuáles eran las imputaciones de las que habían sido objeto y se daba la posibilidad de que presentaran un catálogo, todo lo dilatado que quisieran, el imputado, ¿verdad?, de los enemigos o posibles denunciantes que él creyera que pudieran Para- tener algún claro. modo de interés de acusarle en falso. Y si coincidían, entonces Era a su favor, claro. era a su favor. Y además, esa clase de denunciantes eran objeto de unas revisiones muy sistemáticas. Es decir, se les colocaba en situaciones difíciles para obligarse o obligarles a ratificarse en su pronunciamiento. O sea que en ese sentido las Había mucho garantías que rigor. se mantenían eran extraordinarias y con un gran sentido de piedad. Es Una decir, de se las buscaba cosas que- lograr la exculpación. Eso es Una de, las sistemático. cosas, una de las cosas que a mí me sorprende de ese libro que has citado antes, de Martín de la Hoz, que es un estado de la cuestión y que uno de los capítulos son los procesos, cómo se hacían los procesos, dice una cosa que es de cajón de madera de pino. Dice, oiga, es que la mente de los inquisidores no estaba esconder datos, dice, entre otras cosas porque gracias a que no escondieron datos hay abundantes legajos, documentación de la causa, y de su preocupación sí que era guardar y preservar la unidad católica de España. Y en ese sentido se preocupaba mucho de hacer, de acuerdo al protocolo existente entonces, las cosas como Dios manda. Y de hecho no se saltan ni un... Pero bueno, tú hablabas ahora de... En esos casos, ahora mismo hay una figura, y sí que se entiende muy bien en nuestro actual código, que es el testigo protegido en casos de narcotráfico y de terrorismo, del cual no se puede saber. Otra cosa es que las autoridades sí lo sepan, como entonces lo sabían, pero el público no puede saber de un testigo protegido ni el sexo.
Es el testigo protegido número 5, número 7, número 8. Las autoridades entonces tampoco teóricamente lo sabían, ¿eh? Porque Sí, sí, se depositaban las denuncias Sí, cuidado, anónimamente. cuidado. Pero las autoridades inquisitoriales sí lo sabían. Pues claro, usted se presenta con una acusación falsa contra un fulanito... No, pero se arrojaba en una especie como de buzón. Sí, sí, pero como tú hicieras una acusación falsa y te pillaran haciendo una Eso cosa... sí, te pillaban, te pillaban. sí, caía el pelo. Denuncias anónimas, soy como, vamos, anónimas, sí, que no se revele tu nombre, sí se pueden hacer. Si no me equivoco, en los delitos fiscales. Tú puedes denunciar delitos fiscales. Si tienes la noción de que una persona está defraudando al fisco, puedes denunciarla. Y luego, bueno, ya sabéis, la célebre ley que impulsaban, ¿no? Nuestra eximia ministra de Asuntos Sociales, ¿no? En donde se podía denunciar anónimamente a cualquier persona que supuestamente se le pudieran atribuir delitos de machismo o no sé qué, ¿no? Y además se abolía, se conculcaba la presunción de inocencia. Eso está ocurriendo en el siglo XXI. Me gustaría, ahora te doy la palabra, Pablo, me gustaría hacer una no corrección, sino aclaración de lo que dijiste antes en tu primera intervención sobre la Inquisición. Es decir, cuando dijiste, hombre, claro, a nadie nos parece bien que a la gente se le obligue a creer por decreto, ¿no? Esto es de nuestra fuerza. O a la fuerza. Esto desde nuestra perspectiva de hoy, naturalmente es indiscutible. Desde la perspectiva de la formación de los estados modernos, estamos yéndonos al siglo XV-XVI, ¿no? Que es la época en la que se forma el Tribunal de la Inquisición Española, eso no se veía así. No, claro. Los estados consideraban que tenían que... La homogenización era importantísima, claro, la homogenización. Había que homogeneizar la sociedad y la sociedad se construía sobre una fe religiosa compartida por toda la sociedad. Y los monarcas católicos, los reyes católicos, consideraban que la única manera de construir ese estado era sobre... la unidad religiosa. Sobre la unidad religiosa. Y los protestantes hicieron lo mismo. Pero que no era una cosa de España, era una cosa de todas las naciones. Que se consagra en el Tratado de Westfalia con la fórmula cuius regio ius relictis. Quería hablar Pablo antes, luego te doy la palabra, Javier. Con la Inquisición pasa también lo mismo que pasa con Catilina. Al final, quien escribe la historia es quien va a marcar qué imagen se tiene de ese personaje o de esa institución. Si en un principio fueron, pues en un momento de guerra, no más que religiosa, guerra política, la independencia de los Países Bajos o luego la guerra de los 30 años, los Orange, etcétera. Más tarde, en el siglo XVIII, van a ser los ilustrados en ese proceso de reforma intelectual europea que van a arremeter contra la Iglesia Católica y uno de los elementos a los que va a dirigir, de nuevo, el mito, va a ser la Inquisición como reflejo del oscurantismo y de la atrocidad que supone el catolicismo para la conformación de una sociedad. Es decir, de nuevo es el mito para formar una nueva sociedad. Lo que trae consigo incluso que la imagen de la Inquisición y la imagen de la España negra de la época de los Austrias se refleja, por ejemplo, en El Pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe o en La tortura por la esperanza de Villiers de l'Isle Adam. Eso es lo único que tenemos que agradecerle a la leyenda negra, que haya habido esos textos. Los ilustrados, el liberalismo y luego la literatura romántica acuñan también ya esa imagen que es casi ya una imagen como de caricatura de la Inquisición, que está presente en toda la literatura gótica, en toda la literatura romántica y que llega así hasta nuestros días. Pero puesto que estamos en un programa para aclarar momentos históricos, sí que conviene aclarar en el nacimiento del Estado confesional el antes y el después. No son primero los católicos y los protestantes después, es justo al revés. Es justo al revés. Es decir, Lutero dice dos cosas. Una progre, lo del libre examen. Aquí todo el mundo puede interpretar las escrituras como quiera. Porque claro... Y desde entonces el Espíritu Santo empezó a decir unas paridas terroríficas. Espera. Cuando la gente pensó que el Espíritu Santo la iluminaba... Y desde entonces los campesinos que lo oyen, los campesinos alemanes dicen, oye, vamos a ver. O sea que aquí en materia de religión no hay nadie que me diga a mí lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Pues mucho menos habrá nadie que me tenga a mí que decir qué es lo que tengo que hacer en materia política. Y se organiza la Revolución Campesina de 1525. Y ahora viene... La de Münster. Claro, y ahora viene la segunda cosa que dijo Lutero, que ya no era tan progre.
Claro, como Lutero necesita el apoyo de los príncipes alemanes para separarse de Roma, dice, un momento, el libre examen es patrimonio del príncipe. Y en cuanto a estos que se han sublevado, exterminarlos como a perros. Y entonces surge el Estado confesional. ¿Qué es lo que hacen los príncipes católicos? Hacer lo mismo, Hacer de papas, pero sin uno en su separarse de territorio. Roma. Y entonces se llega a Westfalia, que es el cuius regio, eius religio, es decir, según sea la religión del príncipe, así será la súbditos. Que tampoco es muy democrático, que digamos. ¿El Estado confesional? Sí, sí, pero el inventor de esto es Lutero. No, Lutero, por supuesto. Bueno, de hecho todavía existe. De hecho, Por todavía eso a existe Lutero le en gustaba países tanto a protestantes. Hitler. Bueno, el protestantismo es el inventor de la monarquía absoluta. Claro. Porque el cristianismo, o la cristiandad, lo que había dado era la monarquía católica, la monarquía de los reyes católicos, la monarquía de Carlos V, Felipe II, que nada tiene que ver con la monarquía absoluta, ¿no? Una excepción es Luis XIV, que siendo de país católico, sin embargo, gobernaba no, pero no, luego ese virus se introduce en los países católicos, naturalmente. Con el galicanismo. Pero eso es una invención de la Reforma protestante, ¿no? La monarquía que de absoluta. hecho todavía hoy en la Europa del siglo XXI existen estados confesionales. ¿Cuáles? Pues Noruega, Gran Reino Bretaña. No sé si Suecia sigue siendo, ¿no? Pero a principios del siglo XXI lo seguía siendo. Es decir, países protestantes. Lamentablemente tenemos que dejar aquí nuestro tema de la Inquisición y vamos a pasar al tercero de nuestros temas. Vamos a avanzar unos cuantos siglos y nos vamos a sumergir en el asunto en el que Javier Paredes es perito. Bueno, lo es en todo, pero muy especialmente, puesto que dedicó su tesis doctoral al asunto. Nos referimos a la desamortización. María Cárcava nos introduce en otra de las grandes mentiras de la historia. Podríamos definir desamortización como una acción jurídica que hace posible la venta de bienes pertenecientes a manos muertas o entidades que no los pueden vender, como la Iglesia. Las desamortizaciones en España se iniciaron a propuesta de Godoy en el reinado de Carlos IV, durante el cual se procedió a expropiar bienes de los jesuitas, alcanzando su expresión más conocida durante el trienio liberal entre 1820 y 1823. En la minoría de edad de Isabel, el ministro Juan Álvarez Mendizábal desposeyó a la Iglesia de ingentes propiedades que fueron a parar a manos de oligarcas y grandes propietarios. Posteriormente, el regente Baldomero Espartero en 1841 y sobre todo el ministro Pascual Madoz en 1855 promovieron nuevas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y de propiedades comunales, contribuyendo al expolio de nuestro patrimonio cultural y al empobrecimiento de los pueblos y aldeas de España. De corte e inspiración liberal, las desamortizaciones pretendían, en su lectura más inocente y superficial, que el Estado hiciese caja, redujese su deuda y terminase con cualquier reminiscencia del periodo feudal. Pero haciendo una lectura más profunda, ¿qué pretendían estas desamortizaciones? ¿Cuáles fueron las motivaciones reales que las impulsaron? ¿Y cuál es el balance en la cuenta de resultados de las mismas? Queridísimo Javier Paredes, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues la verdad es que no se puede hacer un resumen tan conciso y tan acertado en tan pocas palabras de un tema complicadísimo que Luis Alberto y yo pertenecemos a una generación en las que bueno, él se fue por la literatura y por la lengua, no, los que nos íbamos por la historia todos, ¿te acuerdas? Todos los de historia de la autónoma hacíamos desamortización de tesis doctorales. O sea, no eras nadie si no hacías una tesis sobre la desamortización, que son los años pues, de Tomás y Valiente. Y yo caí en eso sí, saliéndome un poco de la vereda, porque como entonces dominaba la historiografía marxista, yo dije que iba a hacer desamortización, pero una biografía del desamortizador, porque el sujeto de la historia era la persona y no ningún colectivo. Y yo quería saber quién era ese señor que nos salía continuamente desamortizando, que era Madoz. Porque como muy bien ha dicho María, hay dos grandes desamortizadores. Mendizábal en el bienio 36-37 y Madoz en la mal llamada desamortización civil, como si solo hubiera desamortizado bienes civiles. Que va, la desamortización de Madoz del año 1855 fue también eclesiástica, pero lo que ocurre es que introduce la novedad de meter los bienes de los ayuntamientos.
hay dos palabrejas que yo creo que ilustran muy bien todo este proceso y que conviene entender y no confundirlas, como son la palabra desvinculación y desamortización. Es decir, durante siglos la sociedad del antiguo régimen, que es una sociedad funcional, te encarga una función y para eso tú tienes unos bienes. Y por lo tanto, esos bienes tú no los puedes tocar, ni cambiar, ni vender. Son de manos muertas. Es decir, no se puede hacer nada más con ellos que transmitírselos a tu heredero, a tu sucesor en el monasterio, porque con esos bienes son con los que tiene que vivir ese título nobiliario y todos los dependientes de ese convento, etcétera, etcétera. Bueno, la desvinculación consiste en romper ese lazo. Es decir, pues miren, señores, y eso es lo que se hace en el trienio liberal en 1820. Señores, a partir de ahora las tierras del señor conde se pueden cambiar, vender, todas. Pero no todas las tierras se desamortizan. Todas se desvinculan, pero no todas se desamortizan. Porque la desamortización lo que consiste es que el Estado se apropia, es decir, los desamortizadores, Madoz entendía, y así lo defendió en el Congreso, que el propietario de los bienes de la Iglesia era el Estado, y por lo tanto que los que la habían usurpado era la Iglesia. Una nacionalización. Exacto. Imitando lo que se había hecho en Francia con los bienes nacionales y los asignados. Y se sacan en pública subasta. Y además eso se reviste en un momento, no olvidemos que hay una guerra civil, en España de 1833 a 1840, lo dicen claramente. Y luego una revolución en el 54 también. Sí, justo antes pero lo dicen de Madoz. claramente. Dice, oiga, es que si desamortizamos las tierras de la Iglesia y se las vendemos a los propietarios, vamos a hacer muchos adeptos de Isabel II. Bueno, yo me acuerdo, si me dejas solo un momento, entramos muchos en aquella época, los años 60, 70, a hacer desamortizaciones, porque claro, don Marcelino Menéndez y Pelayo dijo que la desamortización fue un inmenso latrocinio. Y claro, nosotros, guiados por nuestros profesores, que eran más rojos que los pimientos de Tudela, pues dijimos... Quería llevar en la contraria a don Marcelino. Eso es. ¿No es así? Eso es. Dice, si lo ha dicho don Marcelino... Hombre, no solamente los profesores que te dieron a ti clases, sino en los libros, en los manuales de texto que yo estudié de pequeño nos decían que la desamortización, que había sido un progreso extraordinario para España, bueno, que había enriquecido muchísimo a la sociedad española, y entonces etcétera, etcétera. Espero que desmientas estas... Entonces nos pusimos todos a ver esto. Claro, cuando llevábamos unos meses, los que de verdad estudiamos, dice, un inmenso latrocinio, fulanito, muchos inmensos latrocinios. Voy a contar uno. Pero lo vas a hacer, si no te importa, después de la publicidad. En un minuto estamos nuevamente con ustedes y Javier Paredes nos va a seguir contando algunos de los aspectos de este gran latrocinio que fue la desamortización. Estamos hablando de una de las grandes mentiras de la historia, la desamortización, que siempre se nos ha vendido como un culmen o una culminación en la historia del avance y del progreso de la historia española. Y Javier Paredes decía que nos iba a contar algunos de los algún aspecto curioso de este, definido así por Menéndez Pelayo, gran latrocinio. Bueno, pues los partidarios de la desamortización acusaban a las tierras de manos muertas del retraso de España. Por lo tanto, el día que eso se desamortice, pues se producirá la riqueza, porque España es inmensamente rica y ya verás tú aquí la que se va a organizar. Lo que no decían era que el Estado no tenía nada en las arcas. Y entonces, claro, el sistema era estupendo. O sea, tú le cogías las tierras a la Iglesia
llegabas a la plaza pública, sacabas la primera tierra, a ver quién da más, y clink, 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 caja. O sea, cada tierra que tú subastabas, que no te costaba nada porque se la habías cogido pues a un convento o a una parroquia, pues hacías caja con ella. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las tierras no es que produzcan lo mismo, es que a veces producen menos y sobre todo el régimen de los agricultores, a los que no se les revisaban los contratos desde tiempos inmemoriales, se endurece. Porque claro, el señor que compra tierras y que invierte quiere sacarle Son los rendimiento. plutócratas contra los que Catilina actuaba, precisamente. Y claro, les aprieta las tuercas y prueba de ello, tú fíjate qué casualidad, que el anarquismo en España es un fenómeno fundamentalmente agrario, no urbano. ¿Por qué? Pues porque los campesinos están muy enfadados con esos burgueses que han comprado tierras. ¿Y por qué compran tierras? Dice, porque son los que tienen dinero, pero el pobre aldeano que tiene una yunta de bueyes, ¿cómo va a ir a las subastas? Y más si no se subdividen. Ejemplo. Don Pascual Madoz, autor de La desamortización y biógrafo, que estaba empeñado en cargarse la Iglesia, de hecho es el promotor de la matanza de frailes en el año 35, al grito de que en el siglo de las luces son incompatibles los conventos. Después le salió una hija carmelita, después de morir. Eso suele ocurrir. O sea, fue la priora de Beas de Seguro. Bueno, pues Madoz, que era uno de los líderes del Partido Progresista, hace uno de los grandes negocios del siglo XIX con las quintas. Es decir, no había servicio la mili obligatorio, te sorteaban. Entonces él se inventa una cosa muy curiosa, estando en desacuerdo en el Congreso. En el Congreso él dice, señores, esto de las quintas, esto es para ricos, parece mentira, esto hay que acabar con ellos, hay que poner... Pero en el plan privado él hace una compañía de seguros, de manera que un matrimonio joven se casa, tiene el primer niño, va a la empresa de don Pascual Madoz, que estaba regida por honorables progresistas, se llamaba La Peninsular, y todos los meses pagaba su cuponcito. Para no ir a la mili. No, y a los 20 años, si al niño... Primero, si el niño vivía, que se morían muchos. Que había mucha mortalidad infantil. Pero si le tocaba la mili a los 20 años, La Peninsular iba y le redimía. Dice, aquí está. Y en uno de los folletos yo me encuentro un anuncio para las madres. Dice, ¿y cómo pueden tener ustedes seguridad que dentro de 20 años los dineritos que ustedes me dan mes a mes van a estar en efectivo para liberar a su hijo? Dice, no se preocupe, dice, los invertimos en solares y terrenos. Bueno, y el historiador, que tiene la obligación de ir a todos, se va al archivo de protocolos y dice, oye, ¿y si los solares y los terrenos de la Peninsular proceden de solares y terrenos desamortizados? Tal cual. La Peninsular, aquí en Madrid, de Madoz, a las Descalzas Reales aquí les quitó medio huerto. Digo les quitó, porque claro, el método de la subasta es que si tú estabas interesado en una tierra, tú ibas y decías, sáqueme a subasta esta tierra y póngale el precio fijo. Claro, si después no iba nadie a la subasta, tú te quedabas con esa tierra a la que prácticamente habías puesto tú el precio de salida. Bueno, la mayoría de los terrenos que compra la Peninsular de Pascual Madoz para asegurar las imposiciones son terrenos desamortizados en los que no ha habido ninguna puja, donde los compañeros de partido le han sacado las tierras y se ha forrado. O sea, eso es lo que don Marcelino... Latrocinio es una palabra muy es una palabra que describe pálidamente. O sea, esto de la desamortización como una expropiación de Rumasa, pero a lo bestia. Pero vamos, para enriquecerse los amiguetes de los que mandaban.
Oye, ¿no? las pobres descalzas reales a las que no les ha tocado en este país nadie un pelo. Llega el señor Madoz y le... Hombre, claro, es que es un huerto bien situado. O sea, medio huerto de las descalzas fue desamortizado. Fue desamortizado. Donde la casa de capellanes. Exacto. Y ahí Madoz te hace unas viviendas que las vende, especula con el ladrillo. O sea que... Pero bueno, yo tengo en el libro, detallado todos los solares, Cantabria, Es que no se hicieron subdivisiones de la tierra. Vale. Y por eso, en buena medida, el latifundio español tiene su origen en el siglo XIX. Es decir, claro. Este es el asunto. Es decir, ¿quién puede ir a las subastas? Gente con posibles. Los grandes terratenientes. Los grandes terratenientes. La gran división Este es un tema no suficientemente estudiado. Sí estudiado, lo que pasa es que claro, es un tema sobre el que existe un gran silencio, ¿no? Y es como el campesino que vivía efectivamente bajo un régimen económico instaurado por la Iglesia, era un campesino infinitamente menos miserable que el que surge luego en el orden liberal, ¿no? Precisamente con las desamortizaciones, ¿no? Pero ocurrió también en todos los demás países con el liberalismo. El proletariado es un fenómeno decimonónico también. Y hay otro desastre, porque al fin y al cabo pues siempre hay historiadores malvados que se van al archivo de protocolos y fichan las tierras de las descalzas reales el origen, pero claro, nadie podrá contabilizar el desastre cultural que ha supuesto la desamortización. Desaparición de imágenes, desaparición de patrimonio cultural, etcétera, bibliográfico. Una parte de ese patrimonio bibliográfico pasó a la Biblioteca Nacional y otras bibliotecas, pero otro se quemó, se perdió, se vendió. Y conventos que se abandonaron y se vinieron abajo. Y de todo tipo, y hasta ecológico. Pues sí, probablemente, sí. Muy sencillo, es que tú compras las tierras y podías pagar en 14 años los plazos. Entonces tú te compras un monte y ¿qué haces? Lo talas, te llevas la madera y el segundo plazo... Hacer caja. Hacer caja con la madera. Hacer caja, y el segundo plazo tú ya no lo pagas. O sea, el desastre cultural en obras de arte. Bueno, claro, la gente, pues imagínate lo que le podía interesar, lo que le interesaba era apretar a los aparceros para que cada mes le pagaran no sé qué, los códices, las obras de arte, una vez que echaron a los monjes de esos sitios. Las sillerías, pues claro, eso no vale nada. Pues eso para la lumbre. Y eso no se... No, y de ahí surge un tráfico de obras de arte, claro. o a partir de ahí, que además va a durar... Va a durar hasta la República. Sí, hasta la Segunda República, en donde hay un tráfico de obras de arte procedentes de la desamortización. Pero perdona, sigue. No, pero si ya he dicho yo... No, y luego, claro, hay muchos monasterios, entonces, es decir, los monjes, los frailes, cuando les son arrebatadas esas tierras, ya no pueden vivir, no tienen medios de subsistencia, tienen que abandonar el monasterio, y en tierras de Castilla hay varios monasterios en ruinas, de los que quedan... Hubo un momento que en España había 25.000 exclaustrados. Ahora lo que se produce es una hombres cuestión... viejecitos que estos pájaros les han echado de los conventos. No, les han dejado en la calle. Pero les han echado. O sea, no, les han echado y se han quedado en la calle. Pero lo curioso es que entonces surgen una serie de iniciativas pedagógicas por parte de la Iglesia que se construyen a partir de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX entero y en lo que va de XXI, toda esa misión didáctica de la Iglesia, que es muy interesante también, quizás sea otro de los efectos rebote de la... Es una iniciativa de Pío IX, ¿eh? Pío IX, ya claro. Pío IX, por supuesto que es un papa al que hay que... A ese sí que le han echado. Es un papa grandioso. Por eso le tienen tanto odio. Hombre, es que mira... Los enemigos de la fe. Pero mira, Juan Manuel, en 1840... Ese sí que era bueno, Pío IX. En 1846, Pío IX, en 1846, 2 años antes de que se publique el Manifiesto Comunista, dice, ojo con el comunismo, que es una cosa mala y perversa. Y claro, condena también el liberalismo. Y claro, fíjate el siglo XX, dominado por la intelectualidad marxista, pues no le podían ni ver. Y es uno de los grandes personajes históricos. Pues Pío IX da instrucción incluso a algunas órdenes religiosas femeninas, como son las concepcionistas franciscanas, para que pongan colegios para las niñas pobres. Y las concepcionistas franciscanas en España ponen colegios para niñas pobres.
Siguiendo, vamos, yo una que tengo documentado, siguiendo esa instrucción de Pío IX que coincide con esa fecha que tú dices, porque Pío IX es papa desde el año 40 y... Hasta el 70, por ahí. Son Después de 33 San Pedro, años si no me equivoco, el papado más largo Hasta el de la historia. 79. Sí. Sí, Pero es curiosa la paradoja. Se diluyen los estados pontificios Exacto. con su... Es curiosa la paradoja que el Estado liberal necesita apropiarse de los bienes de la Iglesia en España para intentar conformarse, para intentar sobrevivir, para ganar la guerra carlista, también para forrarse los bolsillos los políticos de turno, y al mismo tiempo va a crear un enorme problema que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, bueno, que va a afectar a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es decir, porque a partir de ese momento se necesita encontrar una fórmula para financiar todas las labores que realiza la Iglesia. Es decir, hasta ese momento la Iglesia era un estado de bienestar. Contenido social, además. Sí, era un estado de bienestar, una sociedad de bienestar paralela, se autoabastecía, los conventos eran autosuficientes. A partir de ese momento, el Estado a corto plazo resuelve o va a intentar resolver un problema, pero a medio o largo plazo se va a complicar. Bueno, el Estado liberal lo que pretende es convertir a la Iglesia en una especie de sociedad filantrópica, ¿no? Claro. Que es lo que denuncia Donoso Cortés y anticipa que será el fin de la Iglesia. El día que la Iglesia se olvide de las obras de misericordia espiritual y se dedique solo a las corporales, pues estará muerta, porque llegará el día que el Estado lo podrá hacer mejor que ella, ¿no? Habría que leer más a Pío IX, querido Javier, ¿no? Desde aquí, desde este programa, recomendamos la lectura del Silabus, por ejemplo. Pues le podemos dedicar un programa. Podríamos dedicarle un programa a Pío IX. Con todo el tema, la unificación italiana... Extraordinario personaje, interesantísimo, pero toda aquí la tenemos que postura que dejar, tiene con queridos Cavour. amigos, no podemos ahora meternos en Pío IX, más allá de recomendar a nuestros espectadores que lean sus encíclicas, que lean su magisterio pontificio, y vamos a pasar a la última de las mentiras de la historia que vamos a analizar en este programa de Lágrimas en la lluvia. ¿Fue la Segunda República ese paraíso de la democracia del que siempre se nos habla? María Cárcava nos introduce en el asunto. Conocemos como Segunda República el periodo de la historia de España que comenzaba en abril de 1931 con el exilio voluntario de Alfonso XIII y finalizaba con el trágico estallido de la Guerra Civil. Constantemente se nos bombardea con la retahíla interminable de sus conquistas y logros democráticos, que parecen ser tantos que incluso hoy, 80 años después, no son pocas las voces que se alzan para que se impulse una tercera. La historia oficial se empeña en reivindicar el legado democrático, los logros sociales y las tendencias modernizantes de la Segunda República, pero la realidad parece ser muy distinta. El advenimiento de la República, tras unas elecciones municipales ganadas por las candidaturas monárquicas, no puede decirse, desde luego, que fuera un dechado de ortodoxia democrática. Episodios como la quema de conventos ya en 1931 o la matanza de casas viejas en 1933 tampoco parecen ser primores de democracia. Y tras la victoria de la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933, el socialista Indalecio Prieto amenazó: en caso de que las derechas sean llamadas al poder, el Partido Socialista contrae el compromiso de desencadenar la revolución. Amenaza que, por cierto, cumplió a rajatabla con la Revolución de Octubre de 1934, en la que estuvieron involucrados notorios políticos republicanos, empezando por el propio Prieto. A Pablo Hispán le preguntamos esta tarde: ¿fue la Segunda República un verdadero régimen democrático? Pablo. Creo que la propia película que hemos visto esta tarde nos ayuda a responder esa pregunta. Hay un momento al comienzo de la misma en la que James Stewart afirma que el tren ha traído a esta ciudad la modernidad, y la modernidad son iglesias y escuelas. Esa imagen, esa idea, sería todo lo contrario a lo que un modernizador español diría en 1931. Si queremos modernizar España, lo que tenemos que hacer es eliminar el papel de la Iglesia de la vida social. Y eso es lo que se va a intentar a través de la Constitución republicana. Esa oportunidad que pudo ser para la concordia, para establecer un texto en el cual cupiesen todos los españoles la diversidad de tendencias que existía en el país,
pues ante una coyuntura política determinada en abril del 31, cuando se había descompuesto el régimen de la monarquía con la salida de Alfonso XIII, lo que se utilizó fue para imponer una religión política, en este caso laicista, desde el Estado, yendo en contra de los derechos y libertades fundamentales de propios españoles, como podían ser, por ejemplo, los jesuitas, a los cuales les fue disuelta su orden, o las propias órdenes religiosas a las cuales se les prohibió la enseñanza. Es decir, eso va en contra de los derechos y libertades de esas personas, de esos franciscanos o de esos marianistas, ¿no? Entonces, ese error del comienzo y el propio Azaña así lo reconoce luego en varios discursos, va a determinar mucho el futuro de la República. Pero también esa imagen distorsionada, yo creo que también, digamos, el otro bando también lo utiliza. Es decir, aquí se ha utilizado una imagen de la República de víctimas. La gente de izquierdas para decir fuimos víctimas de un golpe militar que existió, y los católicos para decir fuimos víctimas y aquí hubo 7.000 curas asesinados. Bueno, también esa victimización ayuda a ocultar otras realidades, es decir, la intransigencia política que existió en todos los bandos, la división profunda del Partido Socialista, pero también en la propia Iglesia Católica, es decir, los obispos contra el nuncio, las peleas entre obispos, el de Tarragona con el de Toledo. Hay un libro que se ha publicado recientemente que se llama Verdades como puños, donde a través de diversos ensayos se ve cómo la profunda intransigencia que existía dentro de todos los ámbitos de la vida política española, en el Partido Comunista, el Partido Socialista o en la CEDA. Es decir, Gil Robles estaba peleado con Ángel Herrera Oria. Es decir, fue una de las etapas más lamentables de la historia española, que yo creo que la guerra civil lo que ha hecho ha sido distorsionar todo lo de negativo que ya de por sí tuvo esos 5 años de intensa vida, que en lugar de llevar a una modernización real, es decir, a una oportunidad en la cual pues todas las tendencias pudieran desarrollarse en un ámbito de libertad, pues intentó imponer de un modo sectario una visión única y casi totalitaria a través de la legislación. Lo que pasa es que esa situación que efectivamente que marca la República, esa permanente crispación y esas palabras como puños, ¿no? Sí. Claro, obedecen al principio de acción-reacción, es decir, lo que es evidente es que hay una serie de políticos republicanos que son los que toman el poder en el año 31, que tienen un proyecto para España. Un proyecto que nada tiene que ver con las aspiraciones ni deseos del pueblo español, ¿no? Ese proyecto lo aplican a rajatabla desde el primer momento. Tú has mencionado la expulsión de los jesuitas, has mencionado cómo a la Iglesia se le impide enseñar. E inmediatamente, claro, la política española se convierte en un hervidero. Pero es una reacción a una actitud, repito, una serie de políticos que además, bueno, digamos que acceden al poder con esa pretensión. O sea, un político como Azaña, por ejemplo, a mí Azaña, que me parece un personaje patético en el sentido... funesto también. Lo han querido reivindicar en el sentido derecha etimológico izquierda, de la palabra. Me parece siempre una persona funesta. Es un personaje funesto y claro, luego se arrepiente. Es el mito. Luego se pone buenecito cuando en la velada de Benicarló y en sus últimas obras se pone buenecito. Oiga usted, pero usted fue un hombre que lo que quiso fue destruir al pueblo español, destruir, bueno, los fundamentos o los cimientos de la sociedad española, y con un odio a la Iglesia, un odio, un fidei monstruoso. No ha sido Niceto. No ha sido Niceto. No ha sido Niceto. Fue una persona en todo caso, se le puede acusar de... Bueno, Aniceto, el Botas también tuvo un papel funesto. Sí, pero bueno, no tenía este odio, digamos... Sí, pero él era un hombre que superaron los acontecimientos, pero era un hombre que creía en la República. Y era muy vanidoso. Un ideario republicano. Creía en sí mismo como el hombre capaz de modificar la estructura de España y muy dispuesto a dar alternativa a quien fuera, con tal de deshacer a los oponentes de la idea republicana. Se la jugó de una manera. Se la jugó de mala manera. Y Niceto Alcalá Zamora se la jugó también a Gil Robles. Se la jugó también a Gil Robles, claro. Prefirió disolver el gobierno en el 36 antes que dejarle. Pero en cualquier caso, casi a ver, toda... Luis Alberto y luego Javier. Esa época, para mí, es una época ya marcada
por el hierro del horror, en el sentido de que en el 29 ha estallado la crisis en Wall Street, el mundo está absolutamente en una crisis tan profunda como la de ahora, si no mayor, que solo se solventaría con la Segunda Guerra Mundial, y entonces realmente el que en ese momento se instaurara una república en España era un delirio, porque es que estaba condenada ya a priori al fracaso, porque evidentemente no había momento, no había tiempo, no era la situación como para democracias y para liberalismos. En el fondo, lo que se estaban jugando en el terreno universal las cosas era en el terreno de los totalitarismos, de izquierda o de derechas. Entonces, a la República realmente, yo no sé, habría alguno bien intencionado, pocos, pero habría alguno, y evidentemente dejaron de estarlo cuando vieron que es que no se podía construir algo mínimamente decente en un mundo como este. Un elemento también fundamental para entender la situación inhabitable que se empieza a vivir en España en cuanto queda instaurada la República, o al poco tiempo de ser instaurada la República, es la adscripción masónica de muchos de los principales políticos republicanos que tienen, como dije antes, un proyecto muy claramente marcado, que es la destrucción de la Iglesia, ¿no? Y de la sociedad católica, digamos. Sí que conviene, yo entiendo aquí que con las prisas y el poco tiempo no se puede ser muy preciso, y claro, cuando Pablo habla de que había, pues hombre, que todos estaban un poquito enfadados unos con otros, y dice, bueno, vamos a ver, conviene precisar, cuando se proclama la República, la Iglesia en sus representantes oficiales nada dicen en contra de esa proclamación, ¿eh? O sea, ese es un primer punto, es decir, no hay obispos ni desde el Vaticano que digan, bueno, pues no parece muy mal que hayan... Mira, nosotros estamos... Dice, claro, el problema es que cuando te empiezan a quemar iglesias y te empiezan a matar gente, hombre, claro, es que... Ya en el año 31... Pero es que el 14 de abril había una ilusión colectiva, yo creo, con la República, que enseguida desaparece. Es que hay un dato que conviene recordar. Que conviene recordar, y claro, cuando tú hablas de que hay un proyecto, dices, toma, un proyecto no, un proyectazo, porque es que se produce la mayor persecución contra la Iglesia Católica de todos los siglos aquí en España. O sea, es decir, eso no es que estaban enfadados en un barrio y mataron no. Es que los dirigentes de los partidos comunistas en Valencia dicen, mire ustedes, aquí en Valencia no se puede decir misa, pues no me he dejado ni un altar. Porque se produce una persecución como nunca la ha habido en la Iglesia Católica, no solo contra las personas, sino también contra las cosas. O sea que dentro de los enfados hay distintos grados. Y claro, oye, es que aquí se mata a 14 obispos, a 1 de cada 7 religiosos y a 1 de cada 10 sacerdotes seculares, ¿no? O sea, mucho más que diezmar a la gente, ¿no? En sacerdotes incluyes también monjas, ¿no? O sea, no, las monjas aparte. Las monjas aparte. No, monjas menos, también hubo, creo que eran unas 300, 400... O sea, más hombres, claro, mujeres perdonaban más la vida, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque era mucho más fácil que se escapasen. Porque eran menos conocidas, estaban en los conventos de clausura, tú te ibas y nadie las conocía a la cara, pero claro, al cura del pueblo le conocía a todo el mundo. Claro. Y además llevaba la tonsura. No, hombre, y porque fíjate, pese a todo, pese a aquellas hordas sedientas de sangre, en el fondo de sus entrañas, muy en el fondo de sus entrañas, en ese fondo que quedó resguardado de la destrucción que estas ideologías causaron en esas almas, eran españoles, y el español tiene cierta gallardía hacia la mujer, ¿no? Eso es verdad, tiene razón. Tiene cierta gallardía hacia la mujer, que hoy en día eso lo llaman machismo, ¿no? Sí, es verdad. A la cortesía que el hombre debe a la mujer la llaman machismo, pero indudablemente eso salvó a muchas monjas. Sí. Eso salvó a muchas monjas. Excepto esa cortesía, excepto en la JMJ, cuando se metían aquellos individuos desaforados. Bueno, pero es que también son alimañas que han sido arrasadas por las ideologías, ¿no? Andrés, querías hablar. La Segunda República lo que pasa es que tuvo una pretensión tremebunda, que fue la de concebir el Estado español en unos términos de sociedad laica, es decir, decidió hacer de alguna manera tabla rasa sistemáticamente de lo que era la realidad española, que era una realidad fundamentalmente creyente, la de los españoles. Es verdad que sometida a lo largo del siglo XIX y la primera tercio del siglo XX de una enorme presión externa e interna tendente a quebrar los fundamentos de esa sociedad religiosa. Y en ese momento crítico, la Segunda República se hizo un planteamiento laicista radical
que va a tener unas pésimas consecuencias porque va a operar con unos principios ideológicos que van a ser ajenos al cristianismo, con un criterio laico agresivo y que va a hacerlo oponiéndose a lo que eran las bases efectivas reales de la sociedad, en virtud de una vocación de ingeniería política y social verdaderamente desaforada en el fondo, aunque se quisiera presentar de esa manera. El país estaba, en buena parte de él, cansado ante lo que había sido la historia del primer tercio del siglo XX español y finalmente pues va a asumir aquel proyecto de la República con un entusiasmo que en el fondo no era más que un entusiasmo epidérmico, no fue finalmente un entusiasmo radical, ¿no? Y eso va a dar lugar a una polémica tremenda en la que se pretendió en el fondo la descristianización de España y va finalmente a provocar unas reacciones que terminaron siendo pues muy intensas y dieron paso a una situación límite en la que los dos contendientes tenían planteamientos sencillamente muy distintos. Es verdad que había posiciones que pretendían ser superadoras, intermedias, como era la CEDA, etcétera, que pretendieron asumir el hecho republicano, pero el republicanismo estaba cuajada de una voluntad laicista, ¿no? Que era el espíritu de hazaña, que era el espíritu de las izquierdas. Y ese espíritu y esa vocación va a chocar frontalmente con lo que los españoles querían. Como ha dicho Luis Alberto, en el peor momento posible de todo el siglo XX, es decir, Claro. justo después del crack del 29, en el momento de auge de los totalitarismos, se intenta imponer un proceso modernizador de corte laicista, es decir, modernizar no digo en el sentido positivo, sino creían que cómo se modernizaba la sociedad española, no con iglesias y escuelas, sino eliminando a la Iglesia Católica de cualquier aspecto de la vida social, ¿no? Entonces, eso va, además de lo injusto que es, lo que va a hacer es levantar una profunda reacción. Pero yo creo que el drama es que esa reacción no es, la propuesta de esa reacción no es hay que integrar de otra manera, sino no, vamos a imponer de modo unilateral lo contrario. Que yo creo que los asesinatos ese holocausto, que yo creo que realmente también es un holocausto de católicos durante la guerra civil, va a ocultar otros dramas y otros problemas y otras debilidades que van a existir, que existieron durante esos 5 años de intensísima vida política en el ámbito de la CEDA, de las derechas, de los católicos, como queramos denominarlo, ¿no? O sea, ese mito de la Segunda República como anticatólica, que lo fue, porque los mitos no quieren decir que sean mentiras, sino son... al revés, son discursos verdaderos, el mitos griego. Exactamente. Pero esa república anticatólica, o por el otro lado, ese fin ese dramático final de la república por la insubordinación de los militares, ¿no? Pues ayuda a ocultar todo un drama interno real, que es realmente lo útil, como tú decías al principio. ¿La historia para qué sirve? ¿Para hacer mitos, para construir naciones o para realmente saber las decisiones libres de los hombres en las circunstancias que tomaron para que nos sirvan a nosotros para aprender? Y luego hay una cosa es, claro, que se ha logrado ocultar, ¿no? Y es que la inmensa mayoría de la izquierda en esos momentos no es democrática, es decir, la izquierda cree absolutamente en la revolución. Es que tuvieron su opción, tuvieron opción de hacer una república realmente democrática en abril del 31 y lo que fueron fue a imponer una visión única de la sociedad y del Estado. En general, la izquierda española no es muy democrática, desde siempre. Lo que está claro es que la de la Segunda República, que hoy se nos presenta como modelo de izquierda democrática, no lo era. Porque el golpe de Estado fue precisamente anterior, en el 34, lo da Largo Caballero. Y además, Javier, habías levantado la mano. Más. No solo no es democrática, sino que además de un nivel intelectual bajísimo. Es decir, hasta Raymond Carr o Eric Hobsbawm
critican profundamente la nimiedad intelectual de la escuela del krausismo, que es como el gran referente intelectual de la modernización de la izquierda española. Bueno, pues dicen es que es una cosa propia de balcánica. De tercera, claro. Sí, balcánica, es decir, que se estén inspirados en esta gente, en este tipo para hacer la modernización en España. Esto es una cosa balcánica, que es el Y expresión que Azaña, utiliza. que es otro de los grandes mitos, en realidad, aunque era un escritor de alguna manera brillante y un orador colorístico, pero escritor de carecía segunda fila, completamente de interesante. ninguna clase de hondura intelectual. Era un Unamuno dijo una personaje frase terrorífica de Azaña, dijo, temedle, es un escritor sin lectores. ¿Eh? El odio, el Exactamente, resentimiento del escritor sin lectores es el resentimiento más brutal que hay. Javier, acabamos contigo. Nos ha convocado aquí una película que hablaba de la verdad y la leyenda en la historia. Tú hablabas de un proyecto y efectivamente el proyecto es eliminar a la Iglesia de España. Ese es el proyecto. Y por lo tanto, la primera enseñanza de la historia es saber que las cosas son lo que son. Congreso de los Diputados, 2 años después de que en una noche se maten en España 80 frailes, el 18 de julio de 1835. Bueno, dos años después dice lo siguiente un diputado. Un gobierno previsor debió haber conocido que la permanencia de los frailes en los conventos era un anacronismo, una cosa incompatible con las luces del siglo. Y desgraciadamente no lo conoció. Y esto obligó en cierta manera al pueblo a hacer por sí la reforma. Si es que lo cantan ellos. Si es que, este probablemente estaba entre las turbas que asesinaron a los 80 frailes. Seguro. Tenemos que dejarlo aquí, desgraciadamente. Espero que este pequeño repaso a algunas de las mentiras más arraigadas en nuestras conciencias de la historia les haya sido provechoso. Para mí ha sido, como siempre, un inmenso honor contar con vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias de corazón. Y en un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Pues en esta primera entrega de Lágrimas en la lluvia hemos tratado de acercarnos a algunas de las mentiras más sonadas de la historia. Para el segundo, que se emitirá el 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada, hemos preparado un programa dedicado a Cataluña en el que tendremos ocasión de analizar a la luz de la historia algunas de las reivindicaciones del nacionalismo catalán. E ilustraremos nuestro coloquio con Companys, Proceso a Cataluña, película dirigida en 1979 por Josep Maria Forn y protagonizada, entre otros, por Luis Iriondo, Agustín González y Xavier Elorriaga, en la que se narran en torno militante las circunstancias que precedieron al fusilamiento de Lluís Companys, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y presidente de la Generalitat de Cataluña en tiempos de la Segunda República. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.